C.S. Lewis fue un profesor de literatura y él conocía muy bien cómo se hacían, cómo se redactan las historias, las biografías. Y él decía que normalmente los autores humanos, cualquiera que haga una autografía o algún familiar, lo que suelen hacer es resaltar las cosas buenas. Justamente quieren poner como memoria cosas buenas que hicieron, pero normalmente suelen esconder los errores. Es natural. Cuando alguien escribe sobre un amigo, padre, líder o incluso sobre sí mismo en las biografías, no va a poner lo peor, sino que pone lo mejorcito. Lo pinta como justamente lo que quieren que escuchen de lo que hizo. Después aparecen las noticias y aparecen estas cosas no tan buenas, no tan agradables, y ahí es donde uno dice, mira, se me cayó un ídolo, ¿no? Pero los evangelios son distintos. Los evangelios no esconden ningún error, por más vergonzosos que sean. De hecho, sus protagonistas mismos están escribiendo y ellos se muestran tal como son, vulnerables, pecadores, fracasados en muchas áreas. Ya los ídolos están caídos, podríamos decir. Nos cuentan cómo los discípulos discuten quién es el mayor, cómo dudan, cómo huyen, y hasta Pedro en este momento, como uno de los más cercanos a Jesús, niega al Maestro 3 veces en la noche más oscura de todo su ministerio. Esa sinceridad, dice Lewis, eso muestra y marca de que esas historias son veraces, porque nadie quisiera hacer eso en realidad. Nadie quisiera poner lo malo, justamente porque son verdad. Y eso nos da una buena base para seguir escuchando la palabra de Dios, que es verdadera, es veraz. Y aparte es contado por distintas personas y nos muestran ese mismo error por distintas personas. Así que más nos sostiene. El sermón de hoy se llama Él me sostendrá, como acabamos de cantar, y quisiera que viéramos justamente distintas etapas, circunstancias de sus discípulos. Pero a pesar de ellos, a pesar de sus fuerzas, su autosuficiencia, finalmente no descansa en ellos, descansa en Cristo. Y tengo una idea para poder persuadir en esta mañana acerca de este pasaje, y es que pensemos que nuestra fe, tu fe, no descansa en tu fuerza, sino en la intercesión de Cristo y su obediencia al Padre. Nuestra fe no descansa en nuestra fuerza, sino en la intercesión de Cristo y la obediencia de Él al Padre. Y quiero separar este pasaje en 3 puntos. Y primero quiero que veamos del 31 al 34. No ignores al enemigo que también te prueba. No ignores al enemigo. En el verso 31 al 34 vamos a leer este pasaje. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y le dijo, cuando se envíe, bueno, vamos a dejarlo hasta el 34, puntualmente este punto donde dice, no ignores que tu enemigo te prueba. Satanás os ha reclamado, dice Jesús, para zarandearlos como trigo. Es muy particular cómo comienza este pasaje porque primero nos muestra una escena que es, podríamos decir, invisible, una conversación que sucedió, no sabemos en qué momento. Ustedes recordarán algo parecido que sucede con Job. Job no escucha o no puede visualizar lo que sucedió en Job 1, esa conversación de Satanás que Dios también le pide, pregunta dónde está. Y acá sucede más o menos lo mismo. Yo he escuchado, Satanás me ha dicho que los ha pedido a ustedes, especialmente le está diciendo a Pedro. Y cuando en la Biblia se repite 2 veces el nombre de esta persona, es porque está llamando la atención. Ustedes recuerdan cuando decía Marta, Marta, amorosamente, misericordiosamente, le quiere llamar la atención, Simón, Simón.
Acá también le dice de esta manera. Pero también, Jerusalén, Jerusalén, yo te he llamado y no has querido venir. Jesús hace un llamado cercano, pero una advertencia también amorosa. Satanás los ha pedido y luego usa esta imagen de que los quiere zarandear, agitar violentamente. No es cualquier sacudón. Justamente lo hacen para separar el trigo de la cizaña y se levanta, pero queda realmente lo que sirve, lo que funciona. Y lo más importante acá poder entender es que Satanás es una criatura. Él pide permiso, él no está en un control soberano, él tiene que acercarse a Dios y pedir permiso, como Job también. Satanás pide permiso para probar la fe en realidad de Job, y no es cualquier zarandeo. Miren cómo suena el zarandeo de Job. Le roban los bueyes, los asnos, los camellos, matan a sus siervos. Un viento derriba la casa y mueren 10 de sus hijos. Atacó la salud de él, usó a su esposa para tentarlo, podríamos decir, a sus amigos para acusarlo. Ese fue el zarandeo, no es cualquier cosa. Satanás está justamente pidiendo permiso y Dios delimita también esto. El cristiano no puede ignorar, no podemos nosotros, hermanos, ignorar esta realidad espiritual de que Satanás quiere destruir, quiere matar. Quiere atacar la iglesia, atacar la unidad, atacar a cada uno de nosotros como individuos de la obra que el Señor está queriendo hacer. No podemos ignorar esto. Y yo creo que ese es el primer punto que yo quiero que veamos. Pedro, después de muchos años, después de entender estas verdades, después de ser zarandeado, 1 Pedro 5, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, abran los ojos. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. No es un adversario de Dios, porque es una criatura, es nuestro adversario. Nosotros no podemos ignorar de que tiene suficiente daño que puede generar a la iglesia. Lo hemos visto durante toda la historia y nosotros podemos ser partícipes de esto. Hay un enemigo real, pero en medio de toda esta realidad hay una imagen mucho más gloriosa. Aparte de esto, y es que él dice, pero yo he rogado por ti. Y yo creo que esto nos debe también animar, alentar, para que tu fe no falle. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, porque el Señor ha decidido amar a los suyos hasta el final y guardar a cada uno de los suyos, de sus escogidos. Le acaba de lavar los pies, le acaba de decir que va a morir por él en la cruz. Y él ya sabía que lo iba a negar. Él ya sabía que iba a ser zarandeado y que lo iba justamente a pasar por eso. Pero él decide amar hasta el final a cada uno de los suyos. Jesús no le está diciendo, yo espero que vos seas fuerte y resistí. Vamos, tú puedes. No, él dice, vas a fallar, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Para que tu fe no termine apostatando, no termine yéndote para cualquier otro lugar. La fe de Pedro no percibe como la de ninguna de nosotros en nuestra fuerza, sino porque Cristo ha orado por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Hebreos 7 dice, Él vive siempre para interceder por ellos, por nosotros. Ese sumo sacerdote ya no murió, sino que vive para siempre. Por eso está constantemente ofreciendo la intercesión por cada uno de nosotros los santos. La caída de Pedro, por la gracia de Dios, por la misericordia, no fue el final. De hecho, de algunos otros sí lo es. Estas caídas, finalmente, podemos pensar después en la de Judas, donde sí finalmente fue desastrosa. Pero yo creo que fue el comienzo de la vida de Pedro para poder ver el propósito de Dios, de que Él quiere edificar. De hecho, si ustedes miran el pasaje, Él dice, una vez que hayas vuelto, hayas regresado. ¿Qué quiere decir eso? Es que el Señor ya sabe que, bueno, va a fallar, pero cuando termine eso, vas a volver. ¿Y qué le dice que hagan? Miren en el pasaje 32. Ayuda, fortalece a tus hermanos. Vos has vivido cosas y ahora ayuda a tus hermanos para que no suceda eso. Y nosotros, todos estamos acá, hemos vivido distintas situaciones. Jesús ve la caída de Pedro, pero también está viendo la restauración futura. La negación de Pedro no destruye su ministerio, sino que de hecho lo está fortaleciendo para poder ayudar, para poder entender que no puede en su fuerza,
reconocer que hay un enemigo, como dice en primera de Pedro 5, y él lo está diciendo con autoridad. Hermanos, yo le está diciendo a la iglesia, yo he vivido esto, tengan cuidado. Está pasando la iglesia tribulación, yo pasé tribulación también, pero fortalezcanse, humíllense delante del Señor y finalmente el Señor lo va a establecer, sostener, y ahorita vamos a ver ese pasaje. Pero lo que el Señor está mostrando acá es gracia, le está dando a Pedro. Aún en nuestra caída, aún en medio del pecado que puede pasar en medio y alrededor de nosotros, pero Cristo nos sostiene en sus manos. Puede usar, no está generando el pecado, pero puede usar a veces el pecado, como habíamos hablado en José, para finalmente un propósito, para consolar este momento a otros matrimonios, a otros hijos, a otros madres que han pasado muchas cosas, pero para fortalecer, para consolar. Y yo quiero que pensemos, cada uno de nosotros, hemos pasado por cosas, fracasos, hemos derrapado en algunas áreas, pero Dios quiere usarlo. Si estás acá escuchando es porque finalmente estás en el después, ¿no? Estás cuando hayas regresado, bueno, estamos acá, fortalece a tus hermanos. ¿Cómo nosotros le podemos decir a un hermano, como le decimos a nuestros hijos, no abras esa puerta, no vayas por ese camino, no lo hagas, salí de ahí amorosamente, eso duele, no tiene ningún sentido. Finalmente Pedro, en su autosuficiencia, él le dice, como siempre, ¿no? Pedro bien impetuoso, yo iré contigo a la cárcel y hasta la muerte. No sabemos con qué intención Pedro siempre habla, pero lo que vemos acá es que está equivocado, pero está genuinamente equivocado. Él quiere seguir a Jesús, pero finalmente su vida lo muestra como la de nosotros, lastimosamente, es que estamos genuinamente equivocados en nuestro impulso, no escuchando lo que el Señor está diciendo. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta autosuficiencia de Pedro, muchas veces creemos nosotros mantenernos firmes y coquetear con distintas cosas, de decir, yo creo, yo puedo hacerlo, yo puedo. Solo fue una vez, no pasa nada. Así que todo lo quiere hacer todo lo queremos, lo quiere él hacer en sus fuerzas, sin Cristo. Esta autosuficiencia no está dependiendo de Cristo. En el verso 33 nos muestra eso, ¿no? Diciendo, yo voy a hacerlo, voy a llegar hasta el final. Pero los discípulos, más adelante, si ustedes miran el 38, y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, basta, es suficiente. Ellos están buscando cosas materiales para decir, bueno, con esto vamos a luchar. No, el Señor le está diciendo, velen, vamos a ir más adelante a ese pasaje. Porque tiene que ver con la autosuficiencia, con herramientas de este mundo. En el 45, si ustedes me siguen lectura, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de su tristeza. Ellos están confiando, desmayados porque justamente confiaron en sus fuerzas, están ahí durmiendo en vez de velar, seguramente confiados con sus armas. Y Pedro después hiere al siervo en el 50, verso 50 que tenemos acá, pero es todo un camino descendente. Cuando él dice, se cree suficiente, empieza a caer y a caer y a caer. Esto es una caída totalmente hasta que llega al patio. Allí es todo un camino que desde el aposento más alto, pasando por el Getsemaní hasta el patio, en este fracaso final de Pedro, que niega a Jesús 3 veces. Del 57 al 60 podemos ver esto. Así que ellos actúan en sus propias fuerzas, ignorando la seriedad de lo que estamos enfrentando. Y yo creo que esto es lo que quiero que lo primero que veamos es esta verdad, de que hay un enemigo, hay algo que está intentando constantemente que no terminemos para la gloria de Dios. Pero lo más glorioso es que el Señor nos está sosteniendo en esta vida, en este peregrinaje, en este caminar. Y cuando nos volvemos, entonces, finalmente buscamos darle la gloria a Dios con lo que el Señor ha permitido que nosotros vivamos. Vamos a pasar de nuevo, como le decía al principio, al segundo punto, pero yo lo que quiero que veamos es que
no solamente ignoran, sino que confían en su propia fuerza en este pasaje, del 54 al 62. A la otra escena, vamos a acelerar hasta llegar al patio allí, y dice en el verso 54, habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente, este también estaba con él, pues también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y le recordó a Pedro las palabras dichas del Señor, como le había dicho: antes de que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Segundo punto, hermanos, no confíes en tu fuerza. No confíes en tu fuerza. No ignores la prueba y el enemigo, pero tampoco confíes en tu propia fuerza. Pedro le dice: vas a caer, te vas a caer, pero la autoconfianza, autosuficiencia de Pedro parece que es más fuerte que las advertencias que el Señor le está dando. Es como el libro este famoso de esa crónica de una muerte anunciada. O sea, era fijo que iba a pasar, pero él no escuchó eso. Lo que vemos es un trágico espejo también para cada uno de nosotros de cómo ignoramos ciertas cosas. Y esta autosuficiencia nos va a llevar a un fracaso finalmente en nuestras vidas, en muchas áreas, en muchas luchas de nuestras vidas. Se encontró a los discípulos durmiendo a causa de la tristeza. Esto lo vemos antes en el Getsemaní. Esto lo podemos ver antes en el verso 45. Hay un momento de angustia. Lo traigo a colación es porque el maestro le está diciendo: va a sufrir, y ellos están cansados, ellos están angustiados, estresados, y se durmieron de esa angustia también. Acá aparece la palabra literalmente: un agobio del alma, una angustia profunda. Y no debe ser distinta en las circunstancias en las que quizás nosotros pasamos. Hay momentos de dolor por nuestro pecado, que pasa eso y que finalmente lo que queremos hacer es como dormir, descansar, pero lo que está diciendo el Señor es que en ese valle que parece no terminar nunca, semana a semana, mes a mes, luchando con cierta cosa, la solución no es dormir ni darse por vencido como bueno, no importa lo que pase. Claramente ellos están confiando en sí mismos y no dependiendo del Padre. Finalmente lo que queremos apuntar es a eso. Dios está mostrando un ejemplo, Cristo, en que Él está pasando el momento más angustiante de su vida, los discípulos también, pero Él está dependiendo del Padre orando. Hasta llorando o goteando, después lo vamos a ver en Getsemaní, sangre de la angustia que tiene. Pero los discípulos, ¿qué hacen? Duermen, simplemente, en vez de estar alertas. Este agotamiento en el momento que más necesitan es donde más necesitan ponerse de pie y poder depender más del Señor. Martín Lutero decía: cuando más cosas tengo para hacer, bueno, más temprano me tengo que levantar para poder orar más. No por el contrario, como tengo tantas cosas para hacer, entonces, bueno, voy a buscar un huequito. No, por el contrario, tenemos que depender más de nuestro Señor. Porque si no, estaríamos siendo autosuficientes, confiando en que vamos a afrontar el día sin el Señor. Yo puedo, todo el mes, todo el año, sin abrir ni siquiera nunca la Biblia o arrodillarme en toda la semana. Las consecuencias naturales, confiar en sí mismo, no se fortalecen, no dependen del Señor. El Hijo de Dios también está angustiado. Los discípulos están pasando por esta situación, pero Él depende del Padre y de su voluntad también.
A pesar del dolor dice, no importa lo que pase, voy a hacer tu voluntad, por dolorosa que sea. Pero estos están echados en vez de velar y orar. Él en un comienzo dijo, yo iré contigo a la cárcel y a la muerte. Pero apenas comenzamos este pasaje, cuando arrestan a Jesús, ¿dónde está Pedro? Mírenlo, en el 54. Cuando arrestaron a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro, ¿qué dice? Lo seguía de lejos. Él dice, lo va a seguir hasta el final y ahora está allí como calculando la situación. No solamente eso, sino que en esta distancia, podríamos decir, segura, calculando el riesgo, se mete en el patio y empieza a tener comunión, podríamos decir, en este patio donde es un espacio abierto, donde las casas en Jerusalén tenían como un espacio en el medio y habitaciones alrededor, y allí abrían fuego en la madrugada, y finalmente un tiempo como de comunión, ahí donde pasaban los empleados, los guardias, y él está con ellos. Ese es ahora su ambiente seguro, digamos, mientras están siendo juzgados por las autoridades, Cristo, allí. Él se mezcla en la multitud para pasar desapercibido quizás. El juego en este círculo, digamos, social, como, qué sé yo, tomando mate, podríamos decir. Justamente es una sirvienta de las que estaban allí, en el verso 56, si ustedes ven, que le dice, este también estaba con él, con aquel que están allí haciéndole juicio, yo te reconozco. Y es curioso que no solamente Pedro lo sigue de lejos, sino que está calculando y empieza a tambalear de inmediato con una mujer. No estoy desmeritando, sino que en este tiempo la mujer y de menos autoridad en la casa era la sirviente. Ni siquiera era un juez o un abogado que le está diciendo sí, una carta documento, no. Y ya empieza él, no, yo no lo conozco. Verso 57, esta es la primera negación. De hecho es rápida. Su primera respuesta es eso, un rechazo rápido y temeroso. Y este fracaso fue progresivo, uno tras otro. Después, poco tiempo después, otro le dijo, no, tú también eres uno de ellos. Pero él dice, no, yo no soy, hombre, no lo soy. Él ya no dice, no se identifica con Jesús, sino que él no es ni siquiera Galileo ni discípulo. Pero es particular que dice una hora, miren el 59, una hora después. Yo creo que en nuestra ceguera a veces no nos damos cuenta de esa caída, y él tuvo tiempo para meditar acerca de eso, pero él está tan enceguecido que incluso una hora después, él sigue todavía creyendo de que puede salir bien librado de ahí. Verdaderamente también está con él, porque es Galileo. Entonces Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Para salvarse, él niega no solo de a su asociación con el ministerio, podríamos decir, sino hasta ¿de qué ministerio hablas? Pedro no solo dice no 3 veces, sino que primero él niega conocer a Jesús. No sé de quién es. Niega ser uno de ellos, la identidad como discípulo. Miren cómo va decayendo, cómo va aumentando. En el griego es muy particular porque muestra como ese progreso. Y al final, en su tercera negación, no solamente niega entender lo que está hablando, es como, no sé, finge demencia. Él ahí, no sé de quién habla, Jesús. Y se va. Pero apenas termina, inmediatamente, el 60 dice, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Yo creo que, de nuevo, él estaba tan ciego ante esta realidad que pasó como una hora antes de la tercera negación. Y yo creo que ese sonido del gallo tuvo que ser, claramente le abrió los ojos a la realidad. Un sonido sumamente doloroso, para caer en cuenta de lo que Jesús mismo le había dicho hace unas horas, posiblemente, minutos. No sabemos cuánto tiempo pasó. Donde fuera que yo creo que Pedro fuera el resto de su vida, escucha un gallo y se acuerda de eso. Se acuerda de esa situación. El sonido del gallo es ese recordatorio para él, como para muchos de nosotros, cicatrices de nuestro fracaso también, de situaciones que han pasado.
consecuencias del pecado también, para Dios mostrar la autosuficiencia. Y Dios permitió esto en la vida de Pedro, como lo ha permitido en la vida de nosotros. Y nos es útil justamente para aprender y recordar, mira, o sea, a mí me pasó esto porque me metí con fuego, no sé. Tengo esta circunstancia porque me equivoqué, porque creí que era suficiente y no dependí del Señor. Dios le mostró que nuestra autosuficiencia es totalmente inútil. Necesitamos depender en todo tiempo, hermanos. Aunque pensemos que estemos firmes, aunque pensemos que esto no me va a pasar a mí, o que no me va a volver a pasar a mí. Porque muchas veces creemos eso. Acá donde tenemos que dejar de mirar a Pedro, ahora mirémonos a nosotros, agarren un espejo, la Biblia, porque nosotros muchas veces actuamos de esa misma manera. En la lucha con los pecados que estamos pasando cada uno de nosotros, dice, yo puedo, no es una adicción esto, no es tan grave. Si al final no afecta a nadie, fue solo una vez. Confiamos en nuestra fuerza de voluntad y en vez de depender del Espíritu Santo y los medios de gracia que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Decimos que tenemos una lucha con el pecado, pero en realidad nunca luchamos, simplemente nos entregamos. Muchas veces caemos como en automático y le decimos a la lucha del pecado, en realidad eso es una práctica del pecado. Y nosotros nunca luchamos, simplemente, listo, clic, listo, abrí la puerta, mandé el mensaje. Caímos en automático, como resignados, como los discípulos durmiéndose, simplemente ante las circunstancias, ahí caemos. Pero en realidad debemos velar y resistir. La palabra resistir no es estar quietos, es luchar justamente, es estar activos en lo que el Señor nos ha dado como esta herramienta, no con las armas del mundo, no con la espada que ellos dijeron que tenían, era ir en oración, arrodillado, justamente ante cada lucha que nosotros tenemos. Nos entregamos pasivamente, tranquilamente ahí. Pablo, en Romanos 6 lo dice de una manera muy práctica. En Romanos 6 dice, ustedes ya no son esclavos del pecado. En el 11 dice, considérense así vivos con Cristo y en esta novedad de vida, vivan de acuerdo a esa realidad que ustedes son en Cristo Jesús. Después en el 14, después lo pueden leer, pero ahora el pecado no tiene dominio sobre ustedes, no tienen que vivir de esa manera. Entreguen sus miembros como instrumentos, en vez de injusticia, ahora preséntenlo como instrumentos de justicia a Dios. Pero vamos con estas espadas de plástico a una pelea y claro que vamos a perder, obvio. Llevamos años metidos posiblemente en adicciones, en pecados que no confesamos, porque confiamos en nosotros. Nadie se va a dar cuenta nunca. Matrimonios destruidos, envidia, celos, pleitos, y podemos seguir la lista de todo lo que la iglesia primitiva y posiblemente también esta iglesia está luchando. Pero acá lo que el Señor dice, ora, depende de Dios. No confiemos en nosotros, ayuna, no confíes en tu autosuficiencia, pero el Señor en su gracia nos permite que a veces cante el gallo, que veamos y que toquemos ese fondo, para que nuestra vida, nuestros fracasos como el de Pedro, a veces nos dejen sentir esa realidad de que estamos mal, de que no podemos solos, de que necesitamos al cuerpo, de que nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a salir de esto. Como siempre, por ahí, hijos del rigor en todo sentido, pero no coqueteemos con esto, hermanos. Pero Dios en su gracia también nos pone límites y esto es glorioso para nosotros. Primera de Corintios 10:13, dice, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. El Señor no nos dejó a la deriva. Arréglense. No, nos dio herramientas. Pedro tenía las herramientas para poder, pero finalmente confió en sus fuerzas. Se quedó durmiendo. Y aún en medio de las lágrimas, en el verso 60 termina diciendo,
y lloró amargamente. No sabemos cómo habrá sido eso. Posiblemente muchos de nosotros hemos llorado amargamente por nuestro pecado. Pero esas lágrimas, gloria a Dios, no fueron el final de su vida, como cantamos al principio, como dijimos ahora, sino el comienzo de su ministerio, de darse cuenta de las cicatrices que tenía, de ese gallo que cantaba después de sus viajes misioneros y recordaba, yo lo hice, pero finalmente el Señor me sostuvo, porque Él nos sostendrá, hermanos. Y vuelto el Señor miró a Pedro en el 61, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Recordemos, hermanos, cómo comienza el pasaje. Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. El Señor, Pedro, está llorando amargamente y después viene y restituye y ayuda a sus hermanos. Es porque, no por sus fuerzas, está demostrado que no, ni por nosotros. Todos podríamos decir que no es por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Pero porque Dios ha rogado por nosotros. Gracias a esa gracia intercesora de Jesús, su llanto no es el final. Judas también lloró. Él devolvió las monedas, las tiró. Pero ese llanto no significó un arrepentimiento. En este momento, Él está a la diestra del Padre también, rogando por nosotros. Hebreos 7, yo he rogado por ti, eso lo dice en Lucas, pero ahora está diciendo, yo ruego por ti también, por cada uno de nosotros. Hermanos, tu fe no descansa en tu fuerza, sino en la intercesión de Cristo y su obediencia al Padre. Pero nosotros no podemos estar pasivos simplemente como si nada pasara. Tenemos que estar dependientes de Cristo. Así que no ignores a tu enemigo que te prueba, el primer punto que vimos. No confíes en tu fuerza, tampoco. No te creas autosuficiente. Vemos lo que le pasó a Pedro. Pero finalmente, en el tercer punto, descansa en Cristo que intercede. Y tenemos este glorioso pasaje del Getsemaní, del 35 al 53. Y no se preocupen, mientras yo preparaba este pasaje, hay tantas cosas que podemos hablar acá, que creo que una sola prédica no se puede hacer, así que vamos a hacer dos partes. Y esta parte de la mitad vamos a verlo en otro sermón, pero yo quiero que nos quedemos con algo de este pasaje también. No quiero que piensen que me voy a saltar esta escena, no la voy a dejar. Pero vemos de nuevo en las escenas Jesús en el aposento alto hablándole a Pedro, en el medio está el Getsemaní y al final está el patio del sumo sacerdote. El clímax de todo ese texto es porque Cristo estuvo intercediendo por Pedro en el Getsemaní, por cada uno de nosotros. Y ahí se ve el Evangelio, se ve la obra de Cristo hasta el final, dependiente, haciendo la voluntad del Padre. Está sosteniendo todo ese pasaje y nuestras vidas. Pero quiero que lo veamos el próximo domingo, si el Señor nos da vida. Pero quiero que meditemos en una última cosa. Igual, descansemos en Cristo que intercede por nosotros. Descansemos en nuestro Señor que está intercediendo constantemente por nosotros. El Evangelio es eso. Nosotros lo podemos ver. Algo que me encanta de ese pasaje es que Dios limitó la caída de Pedro también. No sabemos qué hubiera pasado si hubieran sido 4 negaciones. Como venía, iba a apostatar, iba a decir cualquier cosa. Pero no, ¿por qué? Porque el Señor dijo, vas a negarme 3 veces. En nuestra vida el Señor también delimita estas situaciones, o pruebas, o circunstancias. Satanás lo quiso zarandear y lo zarandeó de una manera fuerte, como lo hizo con Job y con muchos de nosotros, posiblemente. Pero no nos quedamos en el que pudo pasar, sino en lo que el Señor determinó para nuestra vida, porque en esa certeza vivimos nosotros. El Señor determina que finalmente el Señor nos guarda y debemos descansar en esa verdad, de que el Señor nos preserva. Esta doctrina tan gloriosa de la preservancia de los santos debe ser un recordatorio para todos nosotros, que el Señor nos guarda, el Señor limita, justamente por amor a los suyos, pero nosotros perseveramos en esa verdad también. Dios dijo 3 y Él nos preserva, hermanos. Como dice Corintios, no puede darnos algo que no podamos soportar. Justamente Él nos va a dar la salida también. Satanás quiso zarandear sin límite, pero finalmente Dios en su soberanía dijo, bueno, hasta acá vas a llegar con Él.
Esos son los límites que finalmente el Señor determina. El Señor está en el trono y nos está observando, pero no solamente está ahí mirando a ver qué pasa con su creación. Él está intercediendo para que nosotros, sus santos, podamos vivir para su gloria finalmente, en dependencia de Él, para que nuestra fe no decaiga, como acabamos de cantar. Si mi fe ha de caer, bueno, hermanos, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Esta es una doctrina fundacional que creemos nosotros como iglesia, de que Él nos preserva, hermanos. Recuerden eso, si quieren profundizar más, también les puedo pasar material, ver cómo en medio de que Él nos preserva, nosotros perseveramos también en nuestra vida, por su amor, por amor a sí mismo, en su poder. Satanás le pidió lo mismo a Job, y miren cómo suena el zarandeo de Job. También, antes de ser zarandeado, vivió tranquilo. Él dice, Job 16:12, dice, yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está estampado con mi sangre. Así él mismo describe lo que está pasando, Job, en el zarandeo que el Señor permitió, delimitó. Pero en el mismo pasaje, Job está diciendo, 16:19, ahora mismo, y esto es una sombra de lo que finalmente en Hebreos 7 está diciendo, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Eso está diciendo Job, sin conocer el Nuevo Testamento, sin ver lo que finalmente consistía en el sacrificio ni siquiera. Es increíble ver este pasaje, como Job levantó los ojos y confesó, mi testigo está en el cielo. Él es mi defensor en las alturas. Aunque todos los acusaban en la tierra, él sabía que en el cielo había alguien que hablaba en su favor, porque él sabía que había andado de una manera justa, podríamos decir, porque Dios mismo lo dice en el pasaje. Dios no nos suelta jamás, hermanos. Él es el testigo. Juan dice, Él es nuestro abogado. Lo dice de una manera más práctica y nosotros tenemos miles de años después acá a escuchar eso. Tiene fecha de vencimiento nuestras luchas. Él puso un límite, nuestras luchas, nuestras pruebas, y Satanás tiene que pedir permiso para eso. Él no está en control soberano, es Dios el que está en eso. Está la voz de Job antes, está la voz de Job después, pero quiero que terminemos y escuchemos la voz de Pedro también al finalizar, casi al finalizar su vida antes de morir en la cruz, también boca abajo, porque él no quería parecerse al Salvador en ninguna manera. Después de su negación, Pedro escribió a los creyentes perseguidos. Ellos estaban pasando por tribulación. Si usted lee en Primera de Pedro, Segunda, Apocalipsis, Santiago incluso, algunas partes, están pasando por momentos muy complicados, donde no se pueden reunir como estamos nosotros ahora. Y él está diciendo, después de ser zarandeado por Satanás, sabiendo lo que era caer, sabiendo lo que era realmente fracasar, pero también, lo más importante, sabiendo lo que es ser levantado y restaurado por el Señor, por la intercesión de Cristo. Y él le dice en 1 Pedro 5, humillaos pues. Es increíble porque lo primero que él dice es, éramos orgullosos. Ahora él dice, humíllense. Lo primero que tienen que hacer, en vez de ser consolados, es humíllense. Pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistirle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que haya sufrido por un poco de tiempo, Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén, dice Pedro. Oramos, hermanos.